Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, miércoles 22 de junio de 2022. Muy buenos días para todos y abrazos y besos. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Estaremos juntos con Nicolás Singer, con Juan Dillon, con Guillermo Willy Cohen, con el señor Martín Melo y por supuesto con Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Acá estoy terminando el resumen. Viene largo hoy entonces. No, se me complicó un poquito, pero conectar los asuntos se me complicó, pero estoy... al momento que arranquemos está terminado. Perfecto, entonces. Me faltan los últimos detalles. Muy bien. De un resumen que muestra esta mañana, bueno, cosa que se le voy a contar a Juan, no digo nada, hay un lío. Bueno, muy bien, estamos con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Romina presentando los datos del tiempo a esta hora, a las 6:05. Sí, mucho frío, 5 grados 4 décimas, que este es el registro de las 5 de la mañana, pero ya en breve seguramente baje un poquito más. Humedad 72%, el cielo parcialmente nublado. Esperamos 13 de máxima, pero el ambiente, claro, se siente muy frío porque tenemos viento del sudeste, vamos a tener prácticamente durante toda la semana y, bueno, por lo menos hasta el lunes próximo, este ambiente frío, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país también, donde también se esperan nevadas intensas en la Patagonia, pero máxima para hoy 13 grados. Ajá, muy fresco, Fresco y toda la semana, bueno, ambiente frío porque tampoco vamos a tener sol, entonces se siente más frío. Bueno, muy bien, muchas gracias. La actual entonces, Romina, por favor. 5 grados 4 décimas, okay, sí, 5 Un gran abrazo para el señor Juan Dillon. Hola Juan, buen día. Marcelo, amigo, Romina, como también buen amiga, día, ¿cómo les va? ¿cómo Miren qué va? empático y bueno que soy, que tengo 19 grados y tengo frío, así que... Él se mimetiza con nosotros. Está muy bien, esa es una buena persona, exactamente. Tengo frío, estoy con compartir frío. los sentimientos más profundos, exactamente. Sí, acá hace un frío, mira, ayer a la tarde... tuve que salir a una reunión en la rural, ¿no? Wow. Donde participé de un seminario, ¿no? Sí. Y ahí en la calle Juncal, ¿viste? ¿Te acordás de la calle Juncal? Sí, ahí Juncal, sí, ahí Juncal, sí. exactamente. Juncal, bueno, sí. En Juncal y donde Juncal choca contra el predio de la rural, se hace un chiflete de viento. Ay. Que parece el norte de Finlandia, parece Groenlandia, no sé. Qué manera de morirme de frío, Dios mío. Tremendo. Bueno. Hay que abrigarse más, Marcelo, un poquito más, me parece. Bueno, yo estoy con suéter, Marcelo, también, así que estoy con un suétercito que así que un poquito de fresco, por lo menos, en ánimo. Valoramos mucho tu empatía, eso habla muy bien de vos. Bueno, acá ni te cuento, ¿no? Porque tenemos unas disputas entre los diversos sectores que componen la coalición oficialista, primero muy visibles, segundo, bueno, por plata, ¿no? Claro. Por plata, sí, finalmente, ¿por qué están discutiendo todos, no? Por plata, por el control de la plata y por lo tanto, por el control de los movimientos sociales que controlan a los pobres, ¿no? Claro. Una de las discusiones más patéticas que hemos visto en la Argentina desde que esta gente está en el poder y se dedica básicamente a discutir entre ellos básicamente todo, ¿no? El discurso de la señora Kirchner de la CTA del lunes pasado, si bien digo del lunes, generó un revuelo, reacciones y críticas, reacciones del presidente, reacciones de los movimientos sociales y reacciones de la cámpora, lo típico, digamos, ¿no? Ya habría que comprarles un espejo, ¿no? Gigante, para que se vean y vean el espectáculo deplorable que la política está reflejando a través de ese espejo, siendo que estamos en una discusión, obviamente por el control de los recursos que el Estado reparte de manera, en muchos casos, bastante desprolija, y que tiene que ver con el control de la pobreza. Y al mismo tiempo, hay una situación esta mañana bien delicada. Yo voy a ser cauto al respecto, porque voy a esperar que llegue Willy, que generalmente es más sensato que yo para estas cosas,
Pero ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, a última hora de la tarde lanzó un apurado canje de deuda en pesos. Correcto. Ustedes saben que hay una bola de deuda en pesos muy importante que se renueva cada determinado tiempo, y que cada vez que se renueva se complica porque aumenta la tasa de interés, y hay vencimientos cada mes. De hecho, este mes hay uno sobre fin de mes muy grande, del orden de los 600.000 millones de pesos, que evidentemente el gobierno no puede pagar, ¿no? O que por lo menos o no puede pagar, o corre el riesgo de que los bancos y los tenedores de esos bonos no acepten unos bonos nuevos y le pidan la plata al gobierno, y como consecuencia de que le piden la plata, eso se vea volcado al mercado de cambios y aumenta el dólar, ¿no es cierto? Entonces ayer Guzmán lanzó anoche, a última hora de la tarde, un apresurado canje de deuda cuyas derivaciones veremos. Yo voy a explicar un poquito el asunto dentro de un rato, pero vamos a esperarlo a Willy, para que nos pueda Marcelo, ofrecer un punto de vista, y por supuesto se haga cargo del tema que por el cual lo hemos convocado Juan y yo a este programa. Porque un día nos juntamos con Juan y dijimos, a ver, ¿a quién ponemos en la economía? Exactamente. ¿Quién se va a hacer cargo de explicar Juan me dijo, bueno, pongámoslo a Willy, y le preguntamos a Romina. ¿Y qué dijo Romina? Y sí, por supuesto, también. Pongámoslo a Willy, así que bueno, que se haga cargo ahora. Se haga cargo ahora con todos los temas. Al mismo tiempo, te confieso mi preocupación por los países bálticos, y por este lugar estratégico llamado Kaliningrado. Estuve leyendo cosas que me preocuparon un poco, y de hecho he leído anoche un informe lapidario, pero te digo lapidario, es una palabra que yo uso poco, pero aplica en este caso, de la BBC Londres, sobre las torturas que los rusos aplicaron a los habitantes de Mariupol. Correcto, Marcelo. O sea, ya con solo ese trabajo da para que juzguen a Vladimir Putin en un tribunal internacional, solamente con eso. Solamente con eso. Totalmente de acuerdo, totalmente ya los crímenes de guerra, pero además las pruebas sobre los crímenes de guerra son absolutamente contundentes. Así que en el final de esta tragedia que está viviendo el mundo, Vladimir Putin va a tener que rendir cuentas, y cuentas serán absolutamente importantes y lapidarias para este dictador ruso, para este asesino ruso. Bueno, ¿vos bien? Todo bien, sí, hay muchísima información, Marcelo, porque además ha habido incluso algún conflicto también sobre los cielos de Estonia, con helicópteros rusos, hay una situación económica, se acaba de conocer la inflación del Reino Unido, 9.1%, en los últimos 40 años la más complicada, y hasta el ministro de Economía de Alemania ha dicho que la recesión, porque habló de la recesión y la escasez, van a tener que convivir con los alemanes al menos entre 3 a 5 años. Así que ese es el tono un poquito de esta mañana. Bueno, muy bien. Estaremos comentando toda esta historia y otros temas, por supuesto. Saben que finalmente ayer la Corte Suprema de Justicia falló en el sentido de lo que conversamos con nuestro amigo Ricardo Roa ayer sobre las 10 de la mañana. Es decir, la Corte ayer finalmente denegó los recursos de amparo presentados por la señora de Kirchner ante la Corte por el tema de la causa de vialidad, y ha quedado ella en una situación muy expuesta. Por lo tanto también trataremos ese asunto y tantos otros temas que tenemos en el resumen de este día miércoles 22 de junio. Bueno, repasamos los datos del tiempo a las 6 y casi cuarto en esta mañana tan pero tan fría en nuestra ciudad de Buenos Aires. 5 grados 8 décimas la temperatura, humedad 70%, el cielo está parcialmente nublado, hay un poquito de viento que viene en este momento del este a 8 kilómetros en la hora, y esperamos 13 grados de máxima. Muy bien, estamos ya entonces presentando el resumen que haremos junto con Juan. Dale. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, vamos a arrancar con 2 noticias norteamericanas. Correcto. La primera es que analistas del banco Goldman Sachs, un economista, muy importante, que realmente ha hecho pronósticos acertados, que se llama Nouriel Roubini, y el empresario Elon Musk, que mucho que digamos a mí no me cae, pero ponele que
lo vamos a ponderar como una fuente relevante. Ni a la hija que quiere cambiarse el apellido y el nombre, ¿sabías? Sí, lo vi. Así que somos muchos. Sí. A mí no me gusta cómo Elon Musk trata a sus empleados. Me parece que tiene un trato anacrónico. Sí, un poco déspota. Muy déspota, sí, eso está pasado de moda. Pero bueno, ponele. En cualquier caso, y con independencia de la simpatía o antipatía que este resumen tiene por algunos personajes, los tres han subrayado que la recesión en Estados Unidos va a ser algo más aguda de lo previsto. Así que los pronósticos económicos sobre el mundo no son buenos y sobre Estados Unidos mucho menos. Y me llamó mucho ayer la atención, porque esto es una cosa que por lo menos yo no sabía que podía existir, un problema que generalmente no ocurre ni en Estados Unidos y básicamente no ocurre en ningún país americano, aunque nosotros vemos que generalmente ocurre en Europa, que es el problema de las fronteras y el problema de la independencia de los estados, ¿no? Que es un problema que realmente afecta a los europeos, que están, a ver, nunca se puede saber cuándo un país es finalmente un país en Europa, ¿viste? Y cuando algún sector de un país va a suponer que pretende o va a plantear que pretende su independencia, ¿no es cierto? Escocia, en este caso, o en todo caso Cataluña, hace un tiempo, y tantos otros casos más. Bueno, ayer el Partido Republicano de Texas, que está además en el poder, planteó la perspectiva de hacer un referéndum para declarar la independencia de Texas, que es un estado de los más importantes que hay en Estados Unidos y que tiene una tradición muy importante de tradición, digamos, republicana, ¿no? De hecho, el gobernador lo es, ¿no? No solamente esto, sino que además han dicho que el gobierno actual tiene una visión incompatible con el futuro del estado de Texas y han prácticamente definido al presidente Biden como un tipo que no es el presidente de ellos, ¿no? Claro. Yo nunca había, obviamente esto puede no tener ninguna perspectiva, no tengo idea, pero me llamó la atención porque son planteos, movimientos, iniciativas, disparates que por lo general no se los ve en América. Nosotros los americanos tenemos básicamente nuestras fronteras acordadas y nuestras provincias y estados internos de los países básicamente estables, ¿no? Correcto, Marcelo, más o menos por ahora, en ese sentido. Puede haber algún caso, ponele, pero no es tan común como ocurre en los países europeos, en donde está ahí todo el tiempo tensiones dentro de los países y entre los países, como consecuencia de la cuestión de la frontera. Bueno, nada. Me llamó la atención. En el marco de lo que se conoce, perdón Marcelo, del informe en el Capitolio y con respecto ya a un Trump totalmente, digamos, con pruebas contundentes de que ha hecho todo lo posible para que el proceso prácticamente de destitución de Biden o no nombramiento de Biden, sea un hecho concreto. Ya hay pruebas tremendas. Ayer hubo otra audiencia, así que esto es en el marco de esa situación republicana de las elecciones que van a ser tremendas en Estados Unidos. Bueno, yendo a la cuestión de la guerra, en primer lugar tenemos una muy grave amenaza del Parlamento ruso contra o sobre los países del Báltico, que son tres, Lituania, Estonia y Letonia, que fueron en su momento repúblicas soviéticas. Hoy dos de estos tres países integran la OTAN. Uno de ellos, Lituania, es vecino de este enclave llamado Kaliningrado, que se está volviendo un lugar bastante eléctrico. Obviamente ustedes piensen que esta guerra comenzó con el desconocimiento ruso de respecto de que un sector de Ucrania no era de Ucrania, para hacerla simple, ¿no es cierto? Ellos apoyaron la idea de un grupo de independentistas prorrusos que actuaban en el este de Ucrania, en el famoso zona llamada Donbass. Bueno, ahora el mismo criterio se lo aplica no a una zona de un país, sino directamente a un país, o en este caso a tres países independientes, como son Lituania, Estonia y Letonia, que son obviamente los tres famosos países bálticos, ¿no es cierto? Es más, como consecuencia del hecho de que Lituania ha bloqueado el estratégico puerto de Kaliningrado, que es este enclave que tiene Rusia, que queda fuera de Rusia, es decir, entre Lituania y Polonia,
las amenazas se han reiterado ayer con el argumento de que habrá consecuencias para Lituania si continúan con el bloqueo a Kaliningrado. Ayer habló Vladimir Putin y dijo: tenemos el ejército más eficiente del mundo, cosa que parece no verificarse en los hechos, ¿no? No, pero ha vuelto a comparar sus acciones con las del zar Pedro el Grande. Si el tipo está totalmente loco, ¿no es cierto? Totalmente loco. Y recordamos que sentirse Pedro el Grande significa creer que tienen que invadir Suecia, ¿no? Correcto. Sí. Claro, es como que yo me crea San Martín y entonces creo que tengo que ir a liberar tengo que liberar el Perú, ¿no es cierto? Dos datos. Hoy es fecha patria, va a haber nuevas declaraciones seguramente en Rusia, y volvió a amenazar con el misil intercontinental, que lo tendrían sobre el final de año. Saddam II ha dicho que ya está prácticamente, y en algún caso podría ser utilizado contra Occidente. Bueno, así que tenemos a este supuesto Pedro el Grande diciendo que tiene el ejército más eficiente del mundo. Anoche, como les decía, o ayer, mejor dicho, en su página web, la BBC de Londres publicó un informe absolutamente lapidario, firmado por un periodista llamado Hugo Bachega, que lo escribió desde Ucrania, desde este lugar llamado Zaporizhia. Dando cuenta de lo que él llama electrocuciones y palizas, los horrorosos castigos impuestos a ucranianos en las ciudades capturadas por Rusia, muy particularmente en Mariupol. Es un informe que tiene 7 o 8 páginas y que yo lo leí anoche, casi no puedo dormir, ¿no? O sea, unos tipos, una cosa tremenda. Sí. Por eso califiqué el informe. Torturas, amputaciones, violaciones como, digamos, claro, como operaciones, ¿no? Tremendo, absolutamente. Gente detenida, a la que se le impide dormir deliberadamente. El tipo bebés secuestrados. En una celda donde hay 40 tipos, y cuando el tipo se duerme lo agarran a patadas para que se despierte. Es una cosa, o sea, no es para leerlo ahora, obviamente, porque es largo. Y realmente horroroso, pero les cuento para que sepan que se publican en la prensa europea estos informes tan escabrosos sobre el comportamiento de Pedro el Grande, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, y ayer apareció un tipo, yo había escuchado hablar de él, pero nunca lo había visto, ¿no? Y de hecho lo vi anoche en un informe publicado por el canal Euronews. Yo estoy tratando, le cuento a la gente para qué hago esto, yo. Para ver si le puedo ganar a Dillon. Viene peleada la cosa. Vos mirás lo nacional, que yo le esquivo a lo nacional, Marcelo. Lo miro de reojo porque me asusta más que esto, Marcelo. Bueno, entonces yo hago este esfuerzo descomunal de tratar de ver todo para ver si lo agarro a Dillon en algo que él no vio, ¿no es cierto? Entonces creo que acá te agarré. A ver, sí. Bueno, BBC ve un poco, Marcelo, dentro de todo. Euronews miró todo. Bueno, pero bueno, apareció un reportaje a un ex banquero, y digo ex banquero porque me parece que Putin lo peló, digamos, que se llama Mikhail Jodorowsky. No que lo tengo, fue, te agarré a Juan. Bueno, el señor Jodorowsky terminó preso, siendo un próspero banquero ruso que surgió, digamos, como empresario y se volvió rico en la época de la perestroika, ya cuando cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, y después Putin lo acusó de lavado de dinero y de no pagar impuestos, lo mandó preso, ¿no? Él logró zafar de la cárcel, tuvo 10 años preso, y terminó exiliado en Londres, donde actualmente vive, ¿no? Yo no sé cuán confiable es el tipo, por supuesto yo nunca lo vi, solamente puedo ponderar lo que él dice, o en todo caso tratar de evaluar lo que el tipo dice. Bueno, entonces es una descripción de Putin, que después si quieren buscamos la página de Euronews y pasamos el audio que está traducido. Correcto. Y lo describe como un mafioso, como un matón mafioso, con el cual le dice a los europeos: olvídense de negociar con este tipo. O sea, no hay forma.
de negociar con un sujeto como este que yo conozco, llamado Vladimir Putin. Bueno, muy bien. También lapidario, el señor Mikhail Jodorowsky, de profesión ex banquero. Bueno, ayer el gobierno norteamericano, y lo propio había hecho horas antes el diplomático español Josep Borrell, acusaron a Rusia de estar usando el trigo ucraniano como arma de guerra, y conectaron este concepto con un crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto? Es decir, impedir el acceso a alimentos de mucha gente en el mundo es, a juicio de los norteamericanos y de Borrell, un crimen de guerra, así que bueno, es un dato más que les agrego. Y para completar el panorama, si habría que discutir, ¿no? Estaba leyendo ayer algunas cosas sobre el tema. ¿Qué es hoy una guerra, no? Porque hasta hace algún tiempo determinado, las guerras eran algo visible, que se declaraban formalmente, que los parlamentos autorizaban a los presidentes a ejecutar un acto de guerra o a defenderse de tal cosa. Entonces la pregunta es, Estados Unidos, y la pregunto inspirada en un artículo muy importante publicado ayer en el New York Times, ¿está o no está en guerra con Ucrania? Porque desde el punto de vista convencional, probablemente no. Exacto. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros no vemos, sí, exactamente. Y por ahí sí. Bueno, después no me quiero extender ahora, pero bueno, lo vamos a ver después. Les recuerdo que hay una gran complicación en el Ecuador como consecuencia de un levantamiento, digamos, de un grupo de pobladores, ¿cómo se llama de pueblos originarios. Correcto. Que están bloqueando rutas con bastante violencia, y el ejército del Ecuador ha dicho que en este momento la democracia en Ecuador está en riesgo. Es una protesta indígena. Bueno, ayer, y por último, los mercados en Colombia reaccionaron medio mal al triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del domingo pasado, con una pequeña devaluación del 3%, para nosotros es poco, para ellos por ahí es mucho, y una caída en la bolsa de 3.8%. Así que por el momento, bueno, habrá que ver qué anuncios hace Petro respecto de su viaje, digamos, del chavismo hacia alguna parte por ahí un poco más civilizada. Bueno, así está, señores, esta mañana El Mundo. Le pido a Juan, si es tan amable, de complementar, si puede, si puede, un postdata vamos a hacer. Introducción que yo acabo de hacer. Hubo un terremoto muy fuerte esta mañana en Afganistán con más de 280 muertos, 6 puntos Richter, obviamente la dimensión del terremoto. Hay otro asesinato, ejecución de otro periodista ucraniano por parte de las fuerzas rusas. Hay un lapidario informe también. A ver, la guerra convencional, como decís, la guerra energética, la guerra por los alimentos, y agregarle la guerra de los migrantes. Hay una situación con respecto a la huida, incluso en este informe de Bruselas, del gobierno europeo que se conoció en el día de ayer, se habla de la Argentina también como uno de los países que va a estar fuertemente afectados, no solamente por la hambruna, sino también por la posibilidad del éxodo de más argentinos frente a esta situación, guerra, inflación, etcétera. Así que una situación muy complicada. Los 27, Marcelo, ya habrían dado el ok para que Ucrania, esta cumbre en Madrid la próxima semana, tenga la aceptación de la candidatura. Hubo ayer charlas entre los diplomáticos, así que el ok, y después te cuento porque hay incidentes en Estonia, hay situaciones en la Alemania, Italia, qué pasó en el día de ayer, muy importante para saber el futuro de Mario Draghi, así que y mira, y me callo porque viene el informativo. El señor Juan Dino. Chicos, gracias. La temperatura en Buenos Aires, Romy. 5 grados 8 décimas, la humedad 70% y el cielo está parcialmente nublado. Bueno, enseguida llega el espectáculo bochornoso que presenta esta mañana la agenda pública argentina, tanto con el tema de la deuda en pesos, tanto por la pelea en el seno del oficialismo por los recursos que el país destina
a tratar sin éxito, obviamente, de apaciguar la pobreza. Ya venimos. 7:20 en punto. Estamos repasando los datos del tiempo en esta mañana tan fría en la ciudad de Buenos Aires. Helada prácticamente, 5 grados 8 décimas la temperatura. La humedad 70%, y hay que hacerse la idea, Marcelo, el cielo va a estar mayormente nublado, con poco sol, máxima de 13 y semana totalmente fría. Bueno, muy bien, un saludo muy grande al señor Nicolás Singer, que ha desafiado las inclemencias del tiempo y está hace... ¡Qué chucho, Manucho! ¿Qué haces, Nico? Buen día. Marce, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Hola, Nico. Juancito de la Romy. El país te saluda. Igualmente, un abrazo grande, gigante para el país en el día del futbolista argentino. Ah, mira qué bien. ¿Sí? Bien. Esto es a partir del año pasado, porque se cambió la fecha, es en homenaje a aquel segundo gol glorioso de Maradona contra los ingleses en México 86. Ah, mira vos. El Bueno, gol del siglo. ¿cómo viniste esta mañana? ¿Bajo qué medio de locomoción? No, me vine en autito, Marce. En autista. No, con este frío. Y si no, La calefacción. y si venía en el monopatín, prepárame la palangana. Está, bueno, Claro. bueno, les Sí, cuento sí, algo sí. antes de seguir con el Sí, resumen de dale. hoy, que nos llega la parte argentina del resumen, así que lamento Para calentar el comunicarles ambiente. que no tengo más remedio que hacerlo. Vieron que el resumen tiene ídolos y no ídolos, tiene El resumen, Marcelo. Nosotros a veces estamos de acuerdo con el resumen y no. caprichosamente el resumen ha desarrollado con el paso de los años antipatías y simpatías, ¿no? Que obedecen a criterios muy personales míos, ¿no? Ajá. Entre las simpatías que tiene el resumen, hay un tipo que se llama Gidon Kremer, Ajá. Sí. que es Mira. justamente un nativo de la ciudad de Riga, esto es la capital de Letonia, Sí. uno de los 3 países bálticos que están bajo amenaza rusa hoy en día, a partir de ayer por lo menos, ¿no? Porque este tipo, Gidon Kremer, uno de los violinistas más importantes de la historia, si no el más importante de la historia, ha sido uno de los grandes difusores mundiales de la figura y de la música de Astor Piazzolla. O sea, hay una relación entre Estonia y Piazzolla Sí. que estableció el señor Gidon Kremer, que hoy tiene 75 años, y que hizo una orquesta llamada la Kremerata Báltica, que yo tuve el privilegio de verlos acá en el Teatro Colón de Buenos Aires hace unos años, y han grabado muchísima música de Piazzolla, y han logrado una difusión de Piazzolla desde Letonia, mira lo que te digo, y desde el Báltico, como tal vez ningún otro músico en el mundo, ¿no? Así que, es más, si después tenemos tiempo vamos a buscar una grabación, se lo vamos a pasar, para Correcto. que escuchen a Piazzolla tocado por los músicos bálticos, Bien. Qué lindo. que tienen una gran simpatía por parte de este caprichoso resumen. Correcto. Dicho esto, les tengo que contar que ayer subió el dólar. 220 mangos, el blue. Las cotizaciones en los segmentos del mercado más financieros, es decir, el contado con liquidación y el dólar bolsa, se han mantenido más estables, pero ayer se movió un poquito el blue, 220 pesos. Bueno, ayer se conoció la noticia, yo la tengo como de ayer a última hora de la tarde, de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó un sorpresivo canje de deuda, leo textualmente lo que hoy dice el diario La Nación, por el que pretende postergar entre 2 y 7 meses al menos la mitad del monto de 590.000 millones de pesos que vencen la semana que viene. En simultáneo, Guzmán se reunió hoy y lo hará también mañana con banqueros a quienes les va a pedir que lo acompañen, ¿no es cierto? Sí. Bueno, enorme signo de interrogación. Creo que tengo la persona apropiada para hablar de este tema hoy, obviamente con independencia de lo que nos va a decir Willy. Sí. Y es un tema bastante complicadito, ¿no? Es decir, la bola esta de deuda en pesos que se ha generado durante todos estos años, empieza a encontrar dificultades para ser refinanciada, ¿no? Es más, esta mañana el diario Clarín dice que en el mercado hay dudas sobre la llamada sostenibilidad de la deuda en pesos. Saben que el propio Banco Central está emitiendo pesos para comprar sus propios títulos, porque si no se derrumban. Y obviamente en el mercado hay mucho menos interés en invertir en deuda en pesos
Argentina, bajo la sospecha de que esa deuda finalmente algún día no se va a poder pagar, y hay un dato que abona esto, que es el delirio de la tasa de interés. Es decir, hay un punto donde la tasa de interés es tan alta que la deuda se va a volver una bola de la bola, ¿no es cierto?, tan imparable, que hay, vuelvo muchas dudas al respecto. Durante el mes de mayo pasado, el déficit fiscal de la Argentina alcanzó la módica suma de 191.000 millones de pesos. Y por supuesto esto no está en línea con la meta de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vieron que hay un debate que fue presentado por la señora Kirchner respecto de lo que ella llama ¿cómo fue que dijo? La fiebre de las importaciones, o no me acuerdo cómo fue el término que se utilizó. El festival de el festival, bien, Romina, Romina. Suerte que está. Sí. Bueno. Nuestra memoria, Marcelo, sí, ¿no? Sí. Bueno, se sabe esta mañana, porque hay periodistas que han buscado la información como corresponde, que el 90% de eso que se llama festival son importaciones de energía, obviamente, claro, y de bienes para la producción. Y me detengo un segundo en el tema energético, muy importante, porque todo el problema energético generado por la intervención del kirchnerismo sobre los mercados de energía ha generado un desastre en Argentina. Un desastre. El otro día... Es culpa del kirchnerismo, Marcelo, lo digo yo, perdón. El otro día me causó mucha gracia un comentario que hizo Carlos Pañi sobre el tema. Dijo que podemos llegar al extremo de que finalmente se haga el gasoducto, y que no haya gas para transportar. No, me muero, no. Bueno, paseamos por adentro. Porque para sacar el gas también hay que invertir, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea, para llenar el gasoducto hay que poner un montón de guita, ¿no? Claro. Bueno, total que nada, obviamente que los artículos de consumo alcanzan al 10% de las importaciones, ¿no? Así que bueno, un dato que era obvio, pero está hoy puesto en blanco sobre negro por el señor Damián Cantor en un artículo muy importante publicado por el diario Clarín, ¿no es cierto? Ayer, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se reunió con los empresarios, ¿no es cierto? En un formato que no solamente aplica a Scioli, sino que aplica a todo el gobierno, que es suponer que algo se va a arreglar porque se reúnen con 4 tipos, ¿no? Claro. Entonces Scioli se reunió con la UIA, ¿no? Y luego viene la foto, fueron 4 o 5 tipos de la UIA, y entonces está la presunción de que una reunión entre un ministro y 4 o 5 empresarios va a producir algún resultado, ¿no? Esto parte de una gran confusión que tiene que ver con el hecho de que el gobierno supone que la economía no anda a reglas, sino que anda a reuniones, ¿no? Claro. Y la foto necesitas, Marcelo. Y la foto, la reunión una foto, es importante, lo arregla todo. El ministro Scioli habló de agilizar las importaciones y las exportaciones. Los industriales le avisaron que hay un despelote con el paro de transportistas, se reúnen, sacan la foto y hacen como que el tema estaría encaminado. Cosa que el paso del tiempo ha probado que no es así, ¿no es cierto? La economía funciona con reglas, ¿no? Cuanto más estable es mejor, ¿verdad? Así que bueno, vamos a llamar a esto reunionismo, Hay un reunionismo que al momento no ha generado mayores resultados, ni para Scioli seguramente, ni para ninguno de los que ha practicado este deporte de las reuniones. Obviamente seguimos con problemas con el gasoil, es más, el paro que arrancó en Tucumán, según leo esta mañana, podría llegar inclusive a la capital federal, la gente podría venir a protestar a la ciudad de Buenos Aires. Y aquí arranca un asunto sobre el cual me voy a extender un poco más tarde, pero como consecuencia de los dichos de la señora Kirchner en el acto de la CTA del lunes pasado, donde volvió a criticar a gran parte del gobierno, hizo que sus partidarios aplaudieran todas las críticas hacia la gestión del presidente Fernández y demás. Bueno, ese es un lío fenomenal, por los recursos que el gobierno distribuye entre los diversos grupos piqueteros y sociales, ¿no es cierto? Es más, hay un trabajo muy interesante esta mañana publicado por Infobae que relata que el presidente Fernández
ha endurecido su posición frente a la señora Kirchner, y crece el pesimismo sobre la unidad en el gobierno, ¿no? A ver, la unidad en el gobierno, acá me permito aportarle un dato al enfoque que ofrece Infobae. Ya no hay tal cosa como unidad del gobierno, ¿eh? Ya está, me parece que la unidad del gobierno se terminó, ¿no? No ahora, desde el día 1 prácticamente, ¿no es cierto? Ahora lo que se cuela en esta cuestión de la falta de unidad es las críticas a la señora Kirchner y los cuestionamientos de ella hacia los fondos que manejan los movimientos sociales. Acá es evidente que hay una discusión por el manejo de la plata y por el control de los fondos que se distribuyen entre las personas pobres en la Argentina, ¿no? La reacción más importante fue del movimiento Evita, que es un movimiento que respalda al presidente Fernández, y que a través de su vocero, el señor Chino Navarro, ha dicho que la señora Kirchner tiene un desconocimiento muy grande del tema, y de paso, ya que estamos, llamó a construir un espacio político propio, ¿no? Como si este asunto del manejo de los fondos generara una ruptura formal directamente en el plano de la coalición oficialista, ¿no es cierto? Así que bueno, a juicio del presidente, estos grupos han trabajado para que la Argentina no explote, y el propio Delía, que es parte de estos movimientos, ha dicho ayer que Cristina Kirchner nos declaró la guerra. ¡Wow! Y se puso en un papel de víctima, como diciendo: yo que hice tanto por ella, fui preso por ella, etcétera, etcétera. Ahora nos hace esto, ¿no es cierto? Bueno, ahora me paga la Cámpora se sumó a esta controversia, planteando algo así como que los grupos piqueteros estaban contribuyendo con el plan de ajuste. Todo un divague que no tiene nombre, en el medio de que medio país se murió de risa con un furcio que cometió el presidente. Sí. A ver, todo el mundo comete furcios. A mí no me parece que los furcios, viste que hay furcios de todo el mundo hoy en día. Sí. El furcio se ha vuelto noticia, no solamente en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Le pasa a Biden, le pasa a mucha gente. El caso del furcio del presidente fue medio patético porque confundió a un movimiento llamado Garganta Poderosa con un movimiento llamado Garganta Profunda, y mucha gente lo relacionó con una película de carácter pornográfico. A mí cuando lo escuché se me ocurrió vincularlo con el caso Watergate, ¿no? Claro. Porque el caso Watergate tenía un personaje llamado Garganta Profunda, que era el tipo que informaba a los periodistas del Washington Post atrás de la columna de un garaje, ¿no es cierto? A menos por lo que se ve en la película, ¿verdad? Sí. Bueno, pero bueno, el país se hace unos picnics muy entretenidos con la cuestión de los furcios del presidente. El movimiento... compañero de Garganta Profunda. Garganta Poderosa. Poderosa. No, profunda no, poderosa. Bueno. Poderosa. Ahora, el movimiento esta especie de terremoto alcanza al Frente Renovador que conduce Sergio Massa, que por lo menos por lo que se empezó a discutir desde ayer, pretende tomar distancia del gobierno, y emplaza al presidente a hacer cambios, ¿no es cierto? En realidad, lo que a mí se me ocurre es que lo que quiere el Frente Renovador, y particularmente Massa, es que el gobierno se reestructure en favor de ellos, ¿no? Claro, o sea, todo esto que estamos viendo es una gran pelea por el poder, sí, digamos, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Por el poder y los recursos, ¿verdad? Arriba de esto ayer habló... ¿Cómo, perdón? Los pocos recursos, Marcelo. Los pocos recursos. Porque generar recursos nada, Marcelo. Bueno, ayer habló el expresidente Macri en la provincia de Salta. Dijo que en el gobierno hay ineptitud bestial, ideas equivocadas, e incluso dijo hay maldad, ¿no es cierto? Bueno, y ha quedado complicada por las críticas de la señora Kirchner, la señora Mercedes Marcó del Pont, que es la titular de la AFIP, así que hay todo un revuelo, digamos, realmente bastante patético en el contexto del Titanic, ¿no es cierto? Bueno, y ayer, para terminar de complicar el cuadro para el gobierno, o por lo menos para la señora Kirchner, y tal como nos anticipó nuestro amigo Ricardo Roa, el editor general de Clarín, en una conversación como tuvimos ayer por la mañana, con él, finalmente la Corte ayer rechazó los planteos de Cristina Kirchner
presentados ante la Corte, los recursos de amparo y demás, destinados a obturar el proceso judicial llamado la causa de vialidad, que es la causa donde se investiga la adjudicación de obras a Lázaro Báez y que después generó otras investigaciones como la de la Rosadita y otras cosas por el estilo. La Corte por unanimidad ayer rechazó y desestimó todos estos recursos con argumentos bastante fuertes. Así que hoy el señor Joaquín Morales Solá, que examina este asunto con mucho detenimiento, sugiere que la señora Kirchner está más acorralada que nunca, ¿no? Uno podría, en este punto, imaginar una especie de línea respecto a cuál va a ser el comportamiento de la señora Kirchner para mantener sus fueros, siendo que evidentemente este asunto la coloca en la necesidad de mantener los fueros parlamentarios para evitar eventualmente ir a la cárcel si es que efectivamente esta causa avanza y el fiscal del caso consigue lo que quiere plantear, que son 15 años de prisión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ella va a ser candidata a senadora a la provincia de Buenos Aires. Ajá. Me parece que eso está bastante claro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así que un fallo que le complica mucho la vida a la señora Kirchner, más de lo que la tenía. Veremos cómo sigue esta historia y cómo reacciona ella ante lo que ella ya dictaminó, porque ella fue, según sus propios comentarios, absuelta por la historia, ¿no es cierto? En un proceso que lamentablemente no pudimos ver, pero debe haber sido interesante, ¿no es cierto? Que te encontrarte con la historia y que la historia te diga: ego, te absolvo. Mismo, ¿no? A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. ¡Ay, señora! Exactamente. Claro. Bueno, hoy aparece un caso, o mejor dicho, vuelve a aparecer un caso de un juez mendocino, dicen que protegido por el kirchnerismo, que se llama Walter Bento, que es el juez federal de la provincia de Mendoza, ¿no? Mirá vos. Que está investigado por corrupción. Qué raro. Pero la foto, yo no he visto, mira, yo creo que ni en Ollarvide hemos visto lo que esta mañana publica el diario Clarín. Se lo ve al juez Bento disfrutando como si fuese Frank Sinatra en una limusina de esas que uno ve en las películas, de la ciudad de Las Vegas. Mirá vos qué bien, ¿no? Qué lindo. Qué imagen. No, véanlo porque no se puede creer. ¿Por qué razón el kirchnerismo protege al juez Bento? Francamente no lo sé, pero... es el juez Marcelo que aspiraba al máximo tribunal penal. Claro, exactamente. Está acusado lo estoy viendo, una banda Marcelo. criminal que otorgaba favores carcelarios a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de plata, ¿no? Ollarvide un poroto, por decirlo así, es una síntesis tipo Lupani, un poroto. La estoy viendo en la foto. Sí. Una historia alucinante. Bueno, respecto del avión, no tenemos hoy demasiada información, con excepción de que la fiscal del caso, la fiscal Cecilia Incardona, le ha pedido al juez, que se llama Federico Villena, que profundice la investigación para determinar si el vuelo entró al país con fines delictivos o con fines de ponerle ayuda humanitaria, como dijo ayer el señor Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte del régimen de Venezuela, ¿no es cierto? Y en ese sentido la fiscal imputó, imputar quiere decir poner bajo investigación al piloto del avión, para investigar si efectivamente tiene o no tiene vínculos con el terrorismo, ¿no es cierto? Bueno, finalmente les cuento que hoy hay, y probablemente para mucha gente, y con razón, este puede ser el tema más relevante del día en Argentina, que es que, de acuerdo a unas típicas estas pruebas a aprender que se hacen de vez en cuando, se acaba de determinar que solo 2 de cada 10 alumnos entienden lo que leen. Ponele, ¿no? Mirá, sí, bien, no comprenden lo que catastrófico dato, leo La Nación esta mañana, surge de la evaluación nacional que se tomó en diciembre del año pasado a alumnos de 6º grado del colegio primario. Bueno, para el gobierno la situación está vinculada con las restricciones impuestas por el COVID-19, pero es cierto que el COVID habrá acentuado esto, pero es un fenómeno que ya veníamos viendo de hacía mucho tiempo, ¿no? Que los alumnos argentinos tienen poca capacidad de comprender lo que leen, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente sí les cuento, con esto cerramos el resumen de hoy, miércoles 22,
que hubo 2 muertos más en Rosario en ataques múltiples en el ámbito de la batalla campal que libra en la ciudad de Rosario el narcotráfico. Ahí es que van, como 140 muertos en lo que va de este año. Sí. Bueno, así estamos hoy, miércoles 22 de junio, y eventualmente allá iremos. Sí. Claro, Marcelo, en limusín, como el juez. Eso, de lujo total. Como el juez La única manera. Bueno. La temperatura en Buenos Aires, Romina. 5 grados 8 décimas, la humedad 70%, el cielo está parcialmente nublado, viento del este a 8 kilómetros y se esperan 13 de máxima y con cielo mayormente nublado.